Escucha con atención. Lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de transformar todo lo que se creía saber sobre los orígenes del cristianismo. Una historia envuelta en silencio, protagonizada por una mujer frecuentemente ignorada por las narrativas oficiales. Existen verdades que resistieron al tiempo, cruzaron siglos ocultas en las sombras, y ahora comienzan a emerger. Hoy nos volvemos hacia un capítulo misterioso de la fe. Una historia que desde hace mucho tiempo provoca debates y despierta la imaginación de estudiosos, creyentes y curiosos alrededor del planeta, el manuscrito atribuido a María Magdalena. Prepárate, porque estamos a punto de viajar por fragmentos olvidados, escritos antiguos y narrativas que escaparon de las páginas tradicionales durante siglos. Durante generaciones, ella fue retratada como una figura marcada por errores, casi sin voz, recordada apenas como aquella que se arrodilló a los pies del Maestro y recibió el perdón. Pero esa es solo una parte, quizás la menor, de lo que se esconde detrás del nombre de María Magdalena. Pero antiguos manuscritos, encontrados en excavaciones improbables y en regiones casi inaccesibles, cuentan una versión completamente diferente de la historia. Entre ellos están los pergaminos de Nag Hammadi, un descubrimiento considerado casi un milagro arqueológico. Estos textos, a pesar de estar incompletos y dañados por el tiempo, contienen enseñanzas profundas y revelaciones que apuntan hacia una verdad inquietante. María Magdalena pudo haber sido más que una seguidora. Pudo haber sido la discípula más cercana al Maestro, aquella que comprendía con mayor claridad la esencia de su enseñanza. En este video, vamos mucho más allá de los hechos registrados. La propuesta aquí es excavar cada capa de teoría, examinar cada pista e interpretar cada señal. Lo que viene no es solo una narrativa alternativa, es un viaje que atraviesa los límites entre lo histórico y lo espiritual, entre lo visible y lo velado. Te encontrarás con referencias ocultas, simbolismos escondidos en obras renacentistas y relatos que desafían las versiones tradicionales. Al revisar estos textos olvidados, tocamos algo delicado. La búsqueda de la verdad puede ser reveladora, pero también desconcertante. Reinterpretar figuras consagradas exige valentía, y tiene consecuencias. Mientras muchos se sienten renovados e inspirados por estos descubrimientos, hay quienes los perciben como una amenaza directa a todo lo que fue construido y preservado a lo largo de los siglos. El camino que elegimos recorrer hoy está lleno de sabiduría, pero también de resistencia. Quédate conmigo hasta el final, porque atravesaremos páginas olvidadas, obras enigmáticas y símbolos ocultos. Vamos a explorar fragmentos de lo que se conoce como el Evangelio atribuido a María Magdalena y a sumergirnos en misterios que incluso involucran a figuras como Leonardo da Vinci, cuyas obras renacentistas esconden mensajes que muchos creen estar relacionados con esos antiguos secretos. Viajaremos desde el siglo I hasta el presente, pasando por el siglo V y llegando al emblemático año 1945, cuando se hallaron manuscritos en cavernas cercanas a Nag Hammadi, en Egipto. Nos adentraremos en las tensiones que surgieron entre algunos discípulos y entenderemos por qué ciertos grupos cristianos ven en María Magdalena a una líder que fue silenciada deliberadamente con el paso del tiempo. Y eso es solo el comienzo. A lo largo de este video, también tendrás una visión clara de cómo revivir esta historia olvidada puede generar impactos profundos, tanto en el plano espiritual como en el social. Pero no se trata de imponer creencias. Este viaje es una invitación a la comprensión, una propuesta para ampliar la mirada y acoger otras capas de verdad. Con este terreno ya preparado, es hora de tirar del hilo que sostiene esta narrativa tan fascinante como controvertida. El conocimiento puede abrir portales hacia nuevas comprensiones, pero también puede provocar rupturas con todo aquello que antes se creía inamovible. Inspírate, mantén la mente despierta y el espíritu dispuesto, porque lo que viene no es solo una historia, es una redescubierta.
Comencemos analizando quién fue María Magdalena según los registros aceptados por la tradición oficial. A partir de ahí, iremos poco a poco comparando esta figura con el retrato ofrecido por los textos gnósticos y escritos antiguos que fueron rechazados a lo largo de los siglos. Prepárate para mirar con nuevos ojos a una de las figuras más enigmáticas de la fe cristiana. Solo entonces nos sumergiremos en los detalles de uno de los documentos más intrigantes ya mencionados, aquel que muchos llaman el libro perdido de María Magdalena o Evangelio de María. Para entender con claridad el peso de este material, es fundamental seguir paso a paso este viaje en capas. Después de todo, tratar con estos escritos exige más que curiosidad. Es necesario comprender tanto el panorama reconocido oficialmente como los descubrimientos que escaparon de la mirada tradicional a lo largo de la historia. Comencemos con el retrato más conocido de María Magdalena. En las representaciones más ampliamente difundidas, ella aparece como una seguidora fiel, alguien que estuvo presente en momentos cruciales de la vida de Jesús, desde los días de ministerio hasta los episodios más intensos de la pasión. Existen pasajes que describen su liberación de 7 espíritus impuros por medio de la intervención directa de Jesús. Y también hay registros que la colocan en el centro de uno de los momentos más emblemáticos, la visita al sepulcro vacío y el anuncio de la resurrección. Con el paso del tiempo, se consolidó en muchos círculos la idea de que María Magdalena habría sido una mujer marcada por una vida de errores, tal vez una figura al margen, perdonada por su fe. Pero esa imagen pudo haber nacido de una interpretación confusa de los textos sagrados, donde diferentes mujeres llamadas María aparecen entrelazadas. Esa superposición de personajes terminó contribuyendo a una visión distorsionada y reduccionista de su verdadera identidad. A lo largo de los siglos, buena parte de la tradición cristiana consolidó esta lectura, la de una mujer arrepentida, que lloró a los pies del Salvador, pero sin explorar nunca en profundidad la posibilidad de que ella hubiera ocupado un papel de destaque como discípula. Es precisamente aquí donde entran en escena los textos gnósticos, fuentes antiguas que ofrecen una perspectiva totalmente diferente de la narrativa dominante. Al hablar sobre el gnosticismo, nos referimos a una corriente de pensamiento ancestral que coloca el conocimiento interior como elemento central en el camino de la transformación espiritual. La palabra gnosis, que da origen al término, proviene del griego y significa sabiduría profunda, discernimiento más allá de lo visible. Y es en ese campo donde María Magdalena comienza a surgir con otra luz, no como una figura marginal, sino como alguien con voz, entendimiento y un papel esencial en la transmisión de enseñanzas que atravesaron el tiempo. Para las corrientes gnósticas, el mundo material era visto como una especie de cautiverio, una ilusión que aprisiona al alma. La verdadera liberación, según este pensamiento, solo sería posible mediante revelaciones profundas, capaces de romper las ataduras de la ilusión terrenal. Dentro del cristianismo antiguo, algunas vertientes siguieron esa línea más espiritualizada, dejando de lado las estructuras formales para enfocarse en el conocimiento interior. Fue en ese contexto donde surgieron diversos escritos considerados hoy como apócrifos, entre ellos, el Evangelio atribuido a María Magdalena. Para las corrientes gnósticas, el mundo material era visto como una especie de cautiverio, una ilusión que aprisiona al alma. La verdadera liberación, según este pensamiento, solo sería posible mediante revelaciones profundas, capaces de romper las ataduras de la ilusión terrenal. Dentro del cristianismo antiguo, algunas vertientes siguieron esa línea más espiritualizada, dejando de lado las estructuras formales para enfocarse en el conocimiento interior. Fue en ese contexto donde surgieron diversos escritos considerados hoy como apócrifos, entre ellos, el Evangelio atribuido a María Magdalena. Este texto, conocido como el Evangelio de María, no llegó hasta nosotros en su totalidad. Fragmentos fueron preservados en códices antiguos, algunos en griego y otros en copto, ambos incompletos, pero increíblemente valiosos.
Uno de esos manuscritos fue encontrado en 1896 y hoy forma parte del llamado Códice de Berlín. Sin embargo, el verdadero impacto de estos textos solo comenzó a ganar relevancia en el siglo XX, especialmente después del descubrimiento de los pergaminos de Nag Hammadi en 1945. A partir de ese momento, estudiosos de todo el mundo comenzaron a examinar con seriedad lo que esas palabras perdidas podían revelar, tanto sobre los inicios del cristianismo como sobre el papel de María Magdalena. ¿Pero por qué llamarlo Evangelio? La palabra proviene del griego evangelión, que significa buena nueva o mensaje transformador. En los evangelios aceptados oficialmente, como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos registros de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, con el propósito de anunciar el camino de la salvación. En el Evangelio de María, en cambio, el enfoque es otro. Allí no se busca describir eventos externos, sino transmitir enseñanzas espirituales que habrían sido dadas directamente a ella. En cierto pasaje del manuscrito, Jesús aparece en su forma glorificada y conversa con los discípulos, revelando sabidurías celestiales antes de partir. El grupo, confundido y angustiado, se siente sin rumbo. Es entonces cuando María Magdalena se levanta, toma la palabra con firmeza y comparte las revelaciones que le fueron confiadas. Ella no solo los consuela, los guía. Con esto, el texto revela a una mujer con profunda comprensión espiritual y autoridad reconocida dentro del propio círculo de seguidores del Maestro. Esa narrativa, por sí sola, ya conlleva implicaciones de enorme profundidad. Primero, porque posiciona a María Magdalena como una figura de autoridad espiritual frente a nombres conocidos como Pedro y Andrés. Segundo, porque sugiere que determinadas revelaciones habrían sido confiadas exclusivamente a ella, algo que, dentro del texto, provoca incomodidad. En uno de los pasajes más impactantes, Pedro expresa indignación al cuestionar si el Maestro realmente habría confiado secretos tan sagrados a una mujer sin compartirlos con los demás. La respuesta de María Magdalena es tan firme como reveladora. Ella describe experiencias místicas y visiones espirituales, narrando un viaje del alma a través de 7 esferas, cada una representando desafíos interiores, pasiones, miedos, apegos, que deben ser superados para alcanzar la plenitud. La idea central del texto es clara: el verdadero camino espiritual exige autoconocimiento y liberación interior. Esta visión refleja el pensamiento gnóstico, con enfoque en la ascensión del alma, en el despertar de la conciencia y en la superación de la confusión que impide al ser humano percibir su esencia divina. Estos conceptos no aparecen con tanta énfasis en los evangelios aceptados oficialmente. Y hay otro detalle importante: el Evangelio de María no relata con detalle los episodios de la crucifixión o la resurrección. No está interesado en eventos históricos, sino en revelaciones espirituales que apuntan a una dimensión distinta del mensaje de Jesús. Esto demuestra que el texto sigue una naturaleza propia, alejada del formato narrativo de los evangelios tradicionales. Muchos se preguntan por qué un escrito como este, y tantos otros con ideas similares, nunca formaron parte de la Biblia como la conocemos. Para entenderlo, es necesario volver a los primeros tiempos de la fe cristiana, cuando aún no existía una estructura unificada. Había diferentes grupos, cada uno con sus propios textos, rituales e interpretaciones. Con el paso de los siglos y el fortalecimiento institucional de la Iglesia, comenzaron a surgir concilios y asambleas que definieron cuáles escrituras serían consideradas oficiales y cuáles serían descartadas. Fue ese proceso selectivo el que dio origen a la composición del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Textos que traían visiones diferentes de la doctrina dominante terminaron siendo dejados de lado. Escritos como el Evangelio de María, el de Tomás, el de Felipe y otros fueron clasificados como apócrifos o asociados al pensamiento gnóstico. Pero ese proceso de exclusión no fue algo simple ni repentino. Fue el resultado de años, a veces siglos, de disputas silenciosas y abiertas,
donde se entrelazaban intereses políticos, interpretaciones teológicas y la lucha por el control de la narrativa oficial. Es posible que la idea de liderazgo femenino, presentada en el Evangelio de María, haya provocado incomodidad en sectores más conservadores y patriarcales de la época. También es probable que su propuesta de salvación interior, basada en sabiduría espiritual y no en rituales o estructuras rígidas, haya chocado con la construcción de una fe centrada en sacramentos y en una jerarquía clerical consolidada. El hecho es que estos textos terminaron siendo silenciados. Algunos fueron destruidos, otros escondidos en cavernas, envueltos en telas y guardados en jarras de barro. Algunos pocos sobrevivieron en bibliotecas remotas, fuera del alcance del público durante siglos. Y entonces llegamos a un momento decisivo, como estas obras volvieron a salir a la luz. En 1945, un grupo de campesinos realizaba excavaciones en la región del Alto Egipto cuando encontraron antiguos jarros que contenían códices escritos en copto. Aquellos manuscritos pasaron a ser conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Allí se reunían diversos textos gnósticos. Aunque el Evangelio de María no formaba parte de esa colección específica, el impacto del hallazgo abrió el camino para que otros textos similares fueran estudiados, traducidos y finalmente comprendidos desde una nueva perspectiva. Ese descubrimiento coincidió con una etapa de intensa inquietud intelectual en Occidente. Investigadores comenzaron a revisar lo que hasta entonces era considerado indiscutible sobre los orígenes del cristianismo. Los manuscritos olvidados empezaron a despertar un enorme interés académico, reavivando discusiones sobre lo que fue excluido del canon y por qué. Y como ocurre con todo lo que sacude los cimientos de tradiciones milenarias, también surgieron diversas teorías. Algunos creen que hubo un esfuerzo deliberado por ocultar estos escritos, como una forma de proteger la estructura de la fe institucionalizada. Otros sostienen que estos textos simplemente fueron dejados de lado porque no se alineaban con la doctrina que la Iglesia eligió preservar. Lo que no se puede negar es que, después de tanto tiempo enterrados, estos fragmentos volvieron a hablar, y sus palabras aún resuenan. Independientemente de la línea de pensamiento adoptada, el Evangelio de María, así como otros textos considerados apócrifos, provoca un verdadero impacto en la forma en que muchas personas perciben no solo la figura de Jesús, sino también el papel de las mujeres en los orígenes del cristianismo. Ya vimos cuán diferente es la imagen de María Magdalena en estos escritos, en comparación con la versión más conocida. Pero surge una cuestión delicada que ha atravesado los siglos y generado debates intensos. ¿Qué tipo de vínculo tuvo realmente con el Maestro? Esta idea cobró fuerza especialmente después del auge de obras populares como la novela que inspiró la famosa película basada en el Código da Vinci. Aunque se trata de una narrativa de ficción, sacó a la luz discusiones antiguas. En el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico, hay menciones de que Jesús habría demostrado un afecto especial hacia María Magdalena. Incluso hay pasajes que sugieren gestos de cariño que provocaban incomodidad entre los demás discípulos. El significado de eso varía según la interpretación. Para algunos, se trata simplemente de un símbolo de profunda conexión espiritual. Para otros, hay indicios de un vínculo más íntimo o de un afecto que superaba los límites de una relación entre maestro y discípula. Lo que permanece constante, tanto en los textos oficiales como en los excluidos, es que María Magdalena tenía un lugar privilegiado en la vida de Jesús. En los evangelios aceptados por la tradición, ella aparece en episodios decisivos. En los textos gnósticos, esa importancia es aún más evidente. Se la retrata como la confidente, la que comprende las palabras del Maestro con una profundidad poco común, capaz de formular preguntas que, para la época, habrían sido impensables viniendo de una mujer. Esa postura firme, cuestionadora y sabia pudo haber sido opacada con el tiempo por una tradición que elevó a las figuras masculinas al centro de la narrativa. Aún más si recordamos que Pedro es reconocido oficialmente como la piedra sobre la cual se edificó la Iglesia, el primer líder, según la tradición católica. En el Evangelio de María,
Los enfrentamientos entre ella y Pedro dejan entrever una disputa real por legitimidad y voz en las primeras comunidades cristianas. Ahora abrimos una nueva puerta. Un puente entre estos antiguos secretos y el universo simbólico de una de las mentes más enigmáticas del Renacimiento. Vamos a sumergirnos en las posibles conexiones entre estas narrativas y el arte de Leonardo da Vinci, donde silencios, gestos y miradas esconden más de lo que aparentan. Puede parecer un puente largo en el tiempo, pero hay teorías que afirman que, ya en el año 1452, fecha del nacimiento de Leonardo da Vinci, ciertos manuscritos o tradiciones orales circulaban discretamente, trayendo una visión alternativa sobre el vínculo entre Jesús y María Magdalena. Da Vinci vivió en pleno Renacimiento, una época marcada por el renacer del saber antiguo y el redescubrimiento de textos que habían permanecido olvidados por siglos. Era un hombre curioso por naturaleza, fascinado por todo, desde los secretos del cuerpo humano hasta conocimientos simbólicos y ocultos. Una teoría bastante difundida sugiere que Da Vinci habría insertado mensajes sutiles en una de sus obras más famosas, La Última Cena. En esa interpretación, el apóstol Juan, retratado al lado de Jesús, exhibe rasgos considerados femeninos, y no son pocos los que ven allí, no a Juan, sino a María Magdalena. Según esta línea de pensamiento, Leonardo habría pertenecido a círculos secretos, como el Priorato de Sion, una supuesta fraternidad dedicada a proteger un legado oculto, el de que María Magdalena habría sido compañera de Jesús, tal vez incluso con una descendencia preservada a lo largo de los siglos. Los defensores de esta teoría señalan símbolos ocultos en la pintura, como el espacio en forma de V entre Jesús y la figura a su lado, un detalle interpretado como representación de lo femenino. También destacan la ausencia de un cáliz visible sobre la mesa, sugiriendo que el verdadero cáliz sería simbólico, María, o la continuidad de su linaje. Por otro lado, estudiosos del arte argumentan que representar a Juan con rasgos suaves era común en la época, y que tales interpretaciones son sólo conjeturas modernas. Aún así, la fuerza de esa narrativa es tan envolvente que sigue atrayendo miradas atentas al cuadro, como si cada detalle pudiera esconder un mensaje cifrado dejado por Da Vinci. Vale recordar que, incluso siendo un genio de las ciencias y las artes, Leonardo vivió bajo la atenta mirada de una época dominada por la ortodoxia religiosa. La Inquisición aún estaba activa, y cualquier expresión que se apartara de las enseñanzas establecidas podía resultar en castigos severos. Por eso, si en verdad él creía en algo que desafiara los dogmas de su tiempo, solo podía comunicar esas ideas mediante símbolos, metáforas y códigos ocultos en sus creaciones. Ese escenario de silencios, enigmas e interpretaciones ambiguas terminó alimentando historias que hasta hoy influyen profundamente en la cultura popular. Pero el impacto va más allá de la curiosidad o el asombro. Redescubrir textos como el Evangelio de María nos invita a mirar el pasado con otros ojos y, al mismo tiempo, despierta reacciones contrastantes. Para muchos, revisar esos antiguos registros representa una oportunidad de valorar el papel de las mujeres en la construcción de la fe desde sus primeros pasos. Para otros, estas ideas resultan incómodas, pues parecen sacudir tradiciones centenarias. No son pocos los que consideran ofensiva la simple sugerencia de que María Magdalena pudo haber tenido un papel de liderazgo espiritual junto a Jesús. En cambio, hay quienes ven en ello una riqueza aún mayor, la demostración de que, desde el principio, las mujeres estaban capacitadas para ocupar lugares centrales en la transmisión del mensaje divino. Existen beneficios reales cuando abrimos espacio para este tipo de reflexión. Uno de ellos es ampliar nuestra comprensión sobre la riqueza y la diversidad del cristianismo en sus primeros siglos. Percibir que hubo divergencias, visiones distintas e incluso evangelios que no entraron en el canon bíblico oficial nos ayuda a entender mejor cómo la fe fue moldeándose a lo largo del tiempo. Otro punto importante es dar voz a figuras que fueron relegadas, como María Magdalena, quien se convierte en símbolo de fuerza, sabiduría y protagonismo femenino en un contexto ampliamente dominado por estructuras patriarcales. Sin embargo, no todo camino está libre de riesgos.
Uno de ellos es la tendencia a caer en interpretaciones exageradas, donde todo se trata como un gran secreto oculto y nada parece confiable. Hay quienes utilizan la existencia de estos textos alternativos para desacreditar completamente la tradición cristiana, promoviendo versiones alejadas de la realidad o difundiendo historias sin fundamento. Por eso, es esencial tener discernimiento. La tradición canónica, con todos sus límites, también es fruto de siglos de reflexión, debates y espiritualidad profunda. Ignorarla por completo sería tan imprudente como aceptarla sin cuestionamiento. Otro cuidado necesario está en la forma en que se aborda la posible relación entre Jesús y María Magdalena. Cuando este tema se trata únicamente desde una perspectiva romántica o sensacionalista, se corre el riesgo de reducir el valor espiritual y el significado más profundo de estos textos. El mensaje central se pierde cuando se enfoca solo en la polémica y no en las enseñanzas sobre el autoconocimiento, la transformación interior y el amor que trasciende cualquier limitación humana. Incluso ante tantas interpretaciones, María Magdalena sigue siendo una figura que despierta fascinación, tanto entre estudiosos como entre personas de fe. Con el paso del tiempo, algunas tradiciones comenzaron a replantear la forma en que ella es retratada. Un ejemplo significativo viene de la Iglesia Católica que, bajo el pontificado del Papa Francisco, elevó la celebración litúrgica de su memoria, concediéndole el mismo grado de honor reservado a los apóstoles. Este gesto representa, aunque sutilmente, una revalorización de su imagen dentro de los círculos oficiales. En corrientes esotéricas, María Magdalena es frecuentemente vista como una maestra iniciada, guardiana de secretos espirituales y símbolo de lo femenino sagrado, una expresión del arquetipo de la mujer sabia, capaz de unir sensibilidad, valentía y sabiduría en una sola presencia. Algunas corrientes místicas la asocian directamente con la energía de sanación y el poder transformador de la compasión. Frente a todo esto, puede surgir la duda: ¿cómo saber qué es real y qué fue construido con el tiempo? La verdad es que no existe una respuesta absoluta. Lo que tenemos son fragmentos, textos, relatos, análisis históricos, descubrimientos arqueológicos y tradiciones que han sobrevivido al paso de los siglos. Y es en ese mosaico de elementos donde seguimos buscando sentido, equilibrio y profundidad. Cada persona que se adentra en estos textos puede llegar a conclusiones distintas, dependiendo de su trayectoria, sus creencias y valores personales. La propia búsqueda de la verdad ya se convierte en un camino espiritual, donde la mente abierta es tan necesaria como el sentido crítico. Estudiar estos escritos con equilibrio, valorando tanto los textos reconocidos como los olvidados, es una forma de honrar toda la riqueza de la tradición cristiana. Retomando la narrativa, el Evangelio de María, a pesar de estar fragmentado, contiene palabras lo suficientemente poderosas como para provocar reflexiones profundas. En el pasaje central, ella describe una visión del Maestro. Mientras los demás discípulos están sumidos en la tristeza, María afirma haber visto al Señor y recibido revelaciones del Espíritu. Uno de los mensajes más significativos dice que la verdadera culpa no nace de acciones externas, sino de la ignorancia sobre quiénes somos realmente, un pensamiento alineado con la filosofía gnóstica, que valora el autoconocimiento como puente hacia la libertad interior. A continuación, María narra su encuentro con fuerzas espirituales, potestades, y cómo, una por una, fue superando estas entidades hasta alcanzar la comprensión de la realidad suprema. En ese momento, surge la resistencia. Andrés y Pedro cuestionan si el Maestro habría confiado algo tan elevado a una mujer. Es entonces cuando interviene Leví, también conocido como Mateo, y defiende a María, afirmando que ella es digna de confianza y no debe ser descalificada. Ese pequeño episodio resume la tensión interna entre los primeros seguidores. Por un lado, estaban aquellos que reconocían la autoridad espiritual de María. Por otro, quienes se negaban a aceptar un liderazgo femenino. Ese conflicto es revelador.
Señala una división real dentro de las primeras comunidades cristianas y muestra cómo María Magdalena representaba una vertiente más espiritualizada e igualitaria de la fe. La conexión con la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos es inevitable. Si María Magdalena realmente fue esa discípula diferenciada, portadora de enseñanzas profundas y revelaciones celestiales, ¿por qué, entonces, durante tanto tiempo se les impidió a las mujeres asumir posiciones de liderazgo o servicio sacerdotal? Esa contradicción, cuando se expone a la luz de textos como el Evangelio de María, se vuelve aún más evidente y, de cierta forma, revolucionaria. Abre espacio para repensar toda la trayectoria de la espiritualidad cristiana. Revela que es posible reinterpretar la tradición a la luz de una visión más inclusiva, donde lo femenino no solo es acogido, sino plenamente integrado como parte esencial del camino de la fe. Vale destacar que, al analizar el lenguaje original y los términos usados en el Evangelio de María, algunos estudiosos notaron paralelismos curiosos con el Evangelio de Juan, reconocido oficialmente por la tradición cristiana. Esa semejanza sugiere que los autores gnósticos o ciertos redactores de la época tal vez tuvieron acceso a fuentes muy cercanas a aquellas que inspiraron los escritos joánicos. Esto refuerza la idea de que los primeros círculos ligados a la enseñanza de Juan quizás fueran más abiertos a experiencias místicas y a la presencia de liderazgos femeninos, algo que, con el paso del tiempo, fue siendo silenciado o simplemente ignorado. Uno de los pasajes más fascinantes del Evangelio de María es la metáfora de las potestades. Atravesar esos poderes sería una representación simbólica de la lucha interna contra las pasiones, los miedos y los apegos que mantienen al alma atrapada en la ignorancia. Esta idea, aunque también aparece de forma sutil en los evangelios canónicos, aquí adopta una estructura más detallada, describiendo un verdadero recorrido espiritual hacia la liberación total. Este enfoque no niega la esencia del cristianismo, pero la presenta mediante un vocabulario más simbólico, con ecos del esoterismo, lo cual, para algunos, enriquece la fe, para otros, la aleja de lo esencial. Con el tiempo, la Iglesia prefirió seguir un camino más institucional, enfocado en los sacramentos, los rituales y una doctrina bien estructurada. En cambio, los textos gnósticos priorizaban el viaje interior, el contacto directo con lo divino y la experiencia personal como vía de crecimiento. Hay quienes defienden que ambos enfoques pueden coexistir y que negar uno de ellos empobrece la vivencia espiritual. Por eso, muchos grupos actualmente buscan reconectar la tradición cristiana con esos textos olvidados, tratándolos como fuentes paralelas de sabiduría. Otra capa interesante surge cuando observamos a los investigadores laicos, sin vínculo institucional con la religión. Algunos ven en el Evangelio de María la prueba de que el cristianismo primitivo era mucho más plural de lo que comúnmente se cree, y que la versión que prevaleció fue solo una entre muchas. Otros reconocen el valor de estos textos, pero refuerzan que los 4 evangelios canónicos fueron escogidos por una comunidad más amplia y sólida, con fundamentos históricos y teológicos consistentes. El debate continúa, y con cada nuevo fragmento descubierto, la llama de la curiosidad se enciende de nuevo. Incluso, hay teorías que buscan resignificar el propio nombre Magdalena. Para algunos, solo indica el origen geográfico, María, de la ciudad de Magdala. Para otros, Magdalena sería un título simbólico, equivalente a torre, representando firmeza, sabiduría y protagonismo. Aunque no haya consenso, esta posibilidad refuerza la noción de que, desde los registros más antiguos, María portaba una dignidad distintiva. Y si avanzamos aún más en el tiempo, encontramos grupos como los cátaros, que prosperaron en el sur de Francia entre los siglos XI y XIII, y que, según algunas tradiciones, veneraban a María Magdalena como guardiana de una enseñanza sagrada. Surgieron leyendas según las cuales ella habría viajado hasta la región de Provenza tras la crucifixión, llevando consigo mensajes espirituales y dejando huellas de una fe mística. Hay iglesias y capillas dedicadas a ella en esa región, y aunque no haya una confirmación histórica definitiva,
el imaginario popular preservó la narrativa con sorprendente fuerza. Estas múltiples visiones solo refuerzan cuanto es una figura multifacética María Magdalena. Ella atraviesa los siglos cargando simbolismos que siguen inspirando, desafiando y provocando cuestionamientos. El llamado Libro Perdido, el Evangelio de María, tal vez aún guarde secretos que solo conoceremos si nuevos fragmentos llegan a la luz. Hasta entonces, seguimos comparando traducciones, examinando contextos y reconociendo que la historia oficial, por más sólida que parezca, no es la única que existe. Con cada nuevo estudio, nuevas puertas se abren. Existen libros enteros dedicados a la importancia de María Magdalena, conferencias que revisitan el valor de los evangelios apócrifos y comunidades espirituales que encuentran en ella una fuente de inspiración profunda. Muchas mujeres, al conocer a esta otra María, se sienten animadas a asumir posiciones de liderazgo en sus iglesias, no como una innovación, sino como la continuidad de algo que pudo haber sido natural, si no hubiera sido silenciado. Incluso, la propia representación visual de María Magdalena sigue generando discusiones. Con frecuencia, aparece con el cabello suelto y largo, sosteniendo un vaso de alabastro. En otras imágenes, es retratada como penitente. Pero en los últimos años, artistas contemporáneos comenzaron a representarla con vestiduras similares a las de los apóstoles, junto a Jesús en una posición de destaque, intentando corregir lo que muchos consideran una injusticia histórica. Hablar del llamado Libro Perdido de María Magdalena también nos invita a reflexionar sobre el propio peso simbólico de la palabra perdido. Algunos textos desaparecen de los registros, pero las ideas que contienen siguen vivas, transmitidas por tradiciones orales, preservadas en rituales silenciosos o escondidas en símbolos que atraviesan generaciones e impregnan el arte. Es imposible ignorar que, a lo largo de los siglos, la Iglesia Ortodoxa Oriental mantuvo vivas interpretaciones distintas a las adoptadas por el catolicismo romano. Quién sabe si, en algún rincón aún olvidado del mundo, manuscritos antiguos estén esperando el momento oportuno para reaparecer, y con ellos, revelaciones capaces de transformar todo lo que conocemos sobre María Magdalena, sobre Jesús y sobre los primeros pasos del cristianismo. Mientras ese día no llega, lo más sabio es seguir con el corazón abierto, estudiando, reflexionando y dialogando, sin permitir que el extremismo, la negación o la rigidez oscurezcan nuestra visión. Existe un punto de equilibrio entre valorar la diversidad de pensamientos que existía en los comienzos de la fe cristiana y, al mismo tiempo, reconocer el valor espiritual de la tradición que fue preservada. La figura de María Magdalena, vista a la luz de los textos apócrifos, puede inspirar un tipo de espiritualidad más inclusiva, que acoge lo sagrado femenino y reconoce el poder del autoconocimiento como camino hacia lo divino. Esto puede ser especialmente significativo para quienes buscan integrar razón y espiritualidad, cuerpo y alma, masculino y femenino en un recorrido más amplio de conexión con Dios. Pero, por supuesto, también puede despertar reacciones fuertes en aquellos que ven en la tradición oficial la única vía legítima de salvación. Si existe un legado esencial dejado por las palabras que sobrevivieron en el Evangelio de María, es el llamado a la búsqueda personal. La idea de que cada ser humano puede acercarse a lo divino, superar sus miedos y dudas, y encontrar dentro de sí la verdad que transforma. Al mismo tiempo, es un mensaje de fortaleza, mostrando que una mujer, en una época dominada por voces masculinas, podía ser depositaria de revelaciones sagradas. Y también una advertencia sobre cómo la historia humana está marcada por disputas, decisiones que moldean lo que llamamos ortodoxia y muchas veces, por el olvido consciente o accidental de voces que se salían de la mayoría. A estas alturas, ya lo habrás notado, este es un tema que nunca se agota. Cuanto más se profundiza, más capas aparecen. Teorías, interpretaciones, leyendas. Lo que no se puede negar es que la existencia de un texto antiguo, que lleva el nombre de María Magdalena y narra diálogos espirituales, tensiones y desafíos internos entre los primeros seguidores de Jesús, ya basta para convertirla en una de las figuras más importantes, aunque olvidadas, del cristianismo naciente.
Aunque no forme parte del canon bíblico, ese evangelio puede ofrecer pistas valiosas sobre las diversas formas de vivir el mensaje de Jesús. Y con esto, llegamos al final de este largo viaje. Espero que este contenido haya despertado en ti algo nuevo, una perspectiva distinta, un conocimiento inesperado o incluso más preguntas que respuestas. Porque eso es una señal clara de que la búsqueda sigue viva. Al fin y al cabo, la fe y el estudio no son opuestos. Caminan juntos, se desafían mutuamente y nos hacen crecer, tanto espiritualmente como intelectualmente. Si este tema tocó algo dentro de ti, suscríbete ahora al canal Iluminando la Mente y comparte este video con alguien que también esté en búsqueda de respuestas. Eso ayuda muchísimo a mantener viva esta misión de explorar misterios, historias y espiritualidades con respeto, profundidad y valentía. Te agradezco de corazón por haber caminado conmigo hasta aquí, dedicando tu tiempo y tu atención a un tema tan fascinante. Es un honor poder compartir estas reflexiones con quienes valoran el conocimiento, la espiritualidad y el deseo sincero de comprender más. Mantente atento, porque se vienen nuevos contenidos, y todos siguen esta misma propuesta: cuestionar, iluminar y expandir la forma en que vemos el mundo. Después de todo, aquello que hoy se considera un misterio, mañana puede convertirse en una clave para una nueva comprensión. Aún queda mucho por descubrir, mucho por revelar. Y es en ese viaje, entre lo visible y lo oculto, donde seguimos caminando juntos. Muchas gracias por tu presencia, y hasta pronto.